Amigos de Believe Coaching, qué gusto saludarles el día de hoy. Nuevamente, muy contento de saludar a Luisa Méndez desde Colombia. Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, un gusto nuevamente estar acá contigo en este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Estaremos platicando dentro de este programa, en esto que es la temporada del coaching aplicado en el ámbito empresarial. Y hoy tenemos un tema interesante del cual debo confesarme que iré aprendiendo contigo también, Luisa, y junto con todo nuestro auditorio. Este tema que se llama agilismo y coaching. Cuéntame un poquito qué es el agilismo, ¿no? Cómo se mezcla en el ámbito empresarial y qué tiene que ver con el coaching también, este tema del agilismo, que a mí me suena pues algo como rápido, ¿no? Es un poquito extraño. Entonces, me decías que además es un nuevo tema que se está aplicando recientemente dentro de las empresas. Entonces, por favor, platícanos un poquito acerca de este rollo. ¿Qué onda con el agilismo? Pues mira, Miguel, digamos que, como tú bien dices, es un tema que cada vez más las organizaciones están explorando, ¿sí? Porque realmente se dan cuenta que su forma actual de abordar los proyectos o la creación de productos en estos entornos complejos que estamos viviendo, si recuerdas, la vez pasada hablamos un poquito de ese tema de los entornos complejos, como que lo que está pasando y cómo se están manejando los proyectos actualmente ya no está funcionando, ¿sí? Entonces, digamos que como organizaciones necesitamos seguir haciéndonos cargo de generar valor al cliente y de adaptarnos a los cambios constantes en los que estamos viviendo, que pues eso ya no es un secreto para nadie. Entonces digamos que esa forma de trabajar no está funcionando, de ahí donde empieza como a surgir este tema del agilismo, que realmente tiene tiempo, pero digamos que está ahorita como tomando más fuerza. Algunas organizaciones porque han escuchado poco, entonces como por moda y demás, pero realmente hay otras donde efectivamente se está instalando como este mindset, que ya hablaremos un poquito más de eso, porque se dan cuenta que pues estamos inmersos en cambios constantes, ¿sí? Y cada vez más, lo que hablábamos la vez pasada, este mundo VUCA, el mundo complejo, el mundo donde pues estamos todo el tiempo como afrontando cambios. Entonces ya la forma como tradicional de abordar estos proyectos y la forma de hacer productos no nos funciona, ¿sí? Entonces es como que ahí nace. Y cuando hablo como de este tema de entornos así de incertidumbre y complejos, como para recordar un poquito, me refiero a que no sabemos si esas soluciones que proponemos, ¿cierto? O que tenemos van a funcionar, ¿sí? Entonces es como que yo tengo una solución, hay un cambio, no necesariamente sé cómo funciona ahora a partir del nuevo cambio, entonces necesito aprender a probar, ajustar y adaptarme, ¿sí? Es como un ciclo. Probar, ajustar y adaptarme, pues, como en medio de esos cambios que existen, ¿sí? Entonces, pues, obviamente es importante aprender cómo a trabajar en ambientes donde pueda experimentar, innovar, probar, medir, saber qué necesito y pues poder responder como a esos cambios de manera efectiva, ¿sí? Entonces, digamos que desde ahí es donde como que empieza a ser más importante traer nuevas formas de hacer las cosas, ¿sí? Que tiene que ver con esto del agilismo. Entonces, para responder un poquito tu pregunta sobre qué es específicamente, el agilismo es una mentalidad realmente. O sea, tú escuchas de pronto que se habla de metodología, no sé, bueno, tú que estás nueva en el tema, pero está como muy de moda el tema de metodologías ágiles y métodos ágiles, y realmente me importa mucho que lo tengan claro, que no es una metodología, realmente el agilismo es una forma de hacer las cosas, es una mentalidad. Y si bien sí existen marcos de trabajo que aterrizan el pensamiento ágil, ¿sí? El agilismo no es un marco de trabajo ni una metodología, es una forma de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, como te digo, esa forma de hacer las cosas aplica perfectamente como en estos entornos complejos, porque es una forma que nos permite la experimentación y el cambio constante. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar el máximo valor al cliente,
a través de entregas constantes de valor que pueden estar sujetas a cambios constantes, y por lo mismo pues necesitamos como ser capaces de adaptarnos a esos cambios que pueden ser del cliente, del entorno, que normalmente son del entorno, y pues aprender cómo a tener esta cultura de aprendizaje constante para poder ser cada vez más productivos y eficientes. Entonces es como, hay un entorno complejo, no sé la solución, necesito probar, ajustarme para poder entregar máximo valor. Para que eso pase, necesito hacer como entregas constantes de valor, ¿sí? Entonces como esa forma de hacer las cosas ágilmente tiene que ver con esa mentalidad. Entonces no necesariamente ser rápidos, es como generar aprendizajes constantes para generar máximo valor. Pues obviamente en este entorno que te cuento de ser complejo, de esos entornos complejos a los que estamos como sujetos hoy en día, ¿no? Eso es como el tema del agilismo, así a grandes rasgos. Perfecto. ¿Y ¿quién se encarga de aplicar este tema del agilismo? Y me refiero al tema de la estructura dentro de una organización, es decir, los líderes o los directivos son los que deben tener esta parte desarrollada, o todo el equipo de trabajo. ¿Cómo funcionaría dentro de una empresa este término de agilismo? Digamos que primero que todo, como que al ser una mentalidad, me importa también dejar claro que tiene un manifiesto y unos principios que direccionan esta forma de trabajar, ¿sí? Entonces digamos que el manifiesto son como 4 frases que pues voy a nombrártelas así, que las tengo aquí a la mano. Adelante. Lo más importante es que las personas y las interacciones sobre los procesos y herramientas es como el primer ítem. No quiere decir que sean más importantes, pero sí se contempla primero lo que hablamos de la izquierda a lo que hablamos de la derecha, digamos, las personas e interacciones sobre procesos y herramientas. Un producto funcional sobre documentación, colaboración del cliente sobre negociaciones en el contrato y responder al cambio sobre seguir un plan. Son como así 4 grandes características que envuelven este pensamiento, y tiene 12 principios que pues sí son muy largos. Pero entonces los invito a que los consulten. Ustedes buscan principios ágiles y ahí los ven, sino que pues no nos da el tiempo aquí para traerlos, pero básicamente es generar el máximo valor al cliente a través de entregas continuas de valor y con un aprendizaje constante a través de adaptarnos al cambio, es como ese entorno. Entonces, para responder a tu pregunta ahora sí, digamos que lo que ha sucedido es, como te decía ahora, han existido marcos de trabajo que tangibilizan ese pensamiento ágil, ¿sí? El más conocido es Scrum. Entonces Scrum es un marco de trabajo que pretende como tangibilizar ese pensamiento ágil, ¿sí? Entonces digamos que lo primero que hace, digamos que una empresa que quiera empezar a implementar el agilismo, lo que normalmente hacen primero pues es buscar una forma de hacerlo. Una de las formas de hacerlo es Scrum. Scrum tiene unos principios, unos roles, unos artefactos y unos eventos que aplican como ese pensamiento. Entonces, para responder a tu pregunta, efectivamente la organización necesita buscar un marco de trabajo que apoye este pensamiento ágil, y es muy importante tener el apoyo de la dirección en esto. Definitivamente, si no existe el apoyo, pues esta forma nueva de hacer las cosas va a ser imposible. Entonces, lo que normalmente se hace es buscar un marco. En este caso, pues digamos que Scrum es el que más conozco y el que pues mundialmente es el que más se usa, e implementarlo en un equipo piloto preferiblemente, ¿sí? Acá pues hay que entrenarse en esto, pues a través de, digamos, los roles, artefactos y eventos que tiene este método, pero creo que aquí este es el punto más interesante de esta charla, porque lo que se ha visto es que el solo hecho de implementar este marco de trabajo en las organizaciones, digamos que no es suficiente, ¿sí? Entonces lo que ha pasado es que se implementa, pero no por eso empiezas a generar resultados más productivos. O sea, no es como un must-have, ¿sabes? Es como que no necesariamente pasa, ¿sí? Entonces digamos que lo que ha sido importante acá, y acá es como donde entra el coaching, es ver cómo esta herramienta empieza a apoyar realmente que el pensamiento ágil se instale en la organización. Entonces yo tengo un marco con el que puedo trabajar, pero necesito instalar ese pensamiento pues para que ese marco funcione, ¿sí? Es como lo que pasa. ¿Por qué? Porque mira que en algunas encuestas se ha investigado que
las principales barreras para implementar el agilismo tienen que ver con temas culturales, de apoyo a la dirección, que era la pregunta que me hacías, y de la propia resistencia al cambio de la gente. Entonces mira que no basta como con, ok, tengo el pensamiento, tengo un marco que lo tangibiliza, lo instalo en la organización, eso no me garantiza que vamos a ser ágiles. Entonces sí necesitamos trabajar de la mano con el coaching, por ejemplo, que es una herramienta muy poderosa, para empezar como a modificar realmente como esos pensamientos o esas formas de hacer las cosas desde las personas para que realmente el marco empiece a tener sentido. Entonces aquí es donde el coaching se vuelve como una herramienta fundamental para trabajar esos factores donde pues sí va a tener sentido, ¿sí? Entonces digamos que me interesa como mostrarles un poquito cuáles son como esas competencias desde los equipos y desde los líderes que pueden ser fundamentales para apoyar la forma de, para apoyar como la implementación realmente de un marco ágil. Estaría buenísimo, justamente porque quería saber el cómo se puede, cómo se llega a implementar, justamente, ¿no? Sí, exacto. Porque, y me gustaría aterrizarlo un poquito quizá también para como las personas que nos escuchan, este cambio de pensamiento, ¿a qué se refiere? ¿Cómo tendría que ser este cambio de pensamiento? No sé si me puedo explicar con la pregunta. Sí, creo que entiendo como qué es lo que tendría que ser distinto para que el agilismo funcione, ¿sí? Tal vez. Correcto. Ok, entonces sí, hay como, yo lo dividí como en dos partes, que creo que tiene que ver, pues me dices si respondo tu pregunta, pero tiene que ver como con el tema de los equipos y los líderes. Entonces digamos que, como te decía ahora, y como para volverlo a resaltar, el agilismo pretende generar productividad en los equipos a través de entregas de valor continuas y pues que permitan adaptarse a los cambios de los entornos complejos en los que vivimos, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, para que eso cobre sentido, digamos que desde los equipos, lo primero que tengo que empezar a instalar, por ejemplo, son competencias conversacionales. Es decir, necesito aprender a coordinar acciones entre los equipos de forma efectiva. Necesito aprender a hacer pedidos efectivos, negociaciones efectivas, promesas logrables, ¿sí? Que es algo que, si lo vemos como desde un punto de vista más holístico, va incluso más allá del agilismo, ¿no? Porque pues necesito coordinar acciones. Lo que pasa es que esta sincronía perfecta de coordinar acciones, que pues digamos que necesita un tiempo de aprendizaje, nos permite ser más efectivos en el trabajo. Entonces es muy importante como seguir contemplando esas competencias conversacionales en un entorno donde necesitamos comunicarnos para lograr resultados, ¿sí? Eso como primera medida. Dime. Y creo que todo esto justamente parte de la relevancia del coaching que mencionabas, ¿no? Y por eso es que creo que tienen como esta unión quizá el agilismo con el coaching, porque bueno, estos elementos que mencionas, el tema de pedidos, de ser oferta, el tema de las promesas alcanzables, ¿no? De llegar a acuerdos, tiene mucho que ver justamente con conversaciones del tema de coaching. Por supuesto, o sea, digamos que, claro, porque, o sea, si nosotros no tenemos una herramienta que apoye el desempeño de nuestros colaboradores, es muy difícil que adopten nuevas formas de hacer las cosas. En este caso, el agilismo, que está siendo como relevante en el mundo, como por su forma de entregar resultados en un entorno complejo y cambiante como el que vivimos, ¿sabes? Entonces, sí es muy importante. Dime, sí. Perdón, por lo que entiendo, lo primero que habría que establecer entonces en este proceso de cambio de pensamiento sería el tema de una comunicación efectiva, lograr equipos que sean capaces de comunicar de una manera efectiva las necesidades que requieren y de poder cumplir también a estas necesidades que se pueden ofertar, ¿no? Tal cual, es súper importante porque es como el primer paso para que las cosas pasen, es a través de estas competencias conversacionales. O sea, si yo no soy capaz de sostener una promesa o un compromiso contigo que sea lograble, pues obviamente no vamos a generar un resultado. Y un resultado que tiene que ser, o sea, como que el resultado se va viendo, es muy seguido, o sea, no tengo que esperar 6 meses para mostrar un resultado. Precisamente son entregas constantes donde pues necesito saber que me puedo comprometer a cumplir para entregar ese resultado. Entonces es súper importante tener clarísimo el tema de aprender sobre estas competencias conversacionales, ¿sí? Muy bien. Otra cosa es cultivar la confianza como equipo,
¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a ser transparentes con la información. O sea, ya este tema de que la información solo le pertenece a un área o solo le pertenece a un pedacito de la organización, tiene que romperse porque necesitamos trabajar de forma como multifuncional. Me refiero a equipos que tengan como todas las áreas del conocimiento para lograr generar resultados en corto tiempo. Entonces es muy importante empezar a cultivar la confianza porque eso nos da transparencia en la información. Si todos tenemos la misma información, podemos tomar decisiones asertivas, ¿sí? Si no es muy complicado, como si estamos guardando pedazos de la información. Entonces aquí es como que cultivar la confianza como competencia se vuelve supremamente valioso. Otra cosa que es muy importante es cultivar la responsabilidad, pero la responsabilidad desde el hacernos cargo. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, si yo no soy responsable de algo, no me hago responsable de algo, es muy difícil que aprenda a tomar decisiones y asimismo a aceptar las consecuencias que tienen mis decisiones. Entonces, necesito hacerme responsable de esas decisiones porque necesito tomarlas de forma oportuna. Si yo me espero a que mi jefe me diga que sí o que no, porque pues no soy capaz de tomar la decisión, seguramente me estoy perdiendo de actuar oportunamente. ¿Sí? En una respuesta, en una decisión, en un resultado. Entonces es muy importante empezar a cultivar esa responsabilidad y obviamente que mi líder, ya lo vamos a ver ahorita los líderes, pues también me la entregue como equipo. ¿Sí? Es doble vía, digamos. Otra cosa que es muy importante es resignificar el error. ¿A qué me refiero? Tenemos que dar un nuevo significado a lo que significa equivocarse. ¿Sí? Porque el error controlado nos permite aprender. ¿Sí? Cuando yo admito el error y lo comparto, pues primero le puedo llevar a otros equipos y segundo, hace que no vuelva a suceder, ¿sí? Porque lo tengo como una lección aprendida. Si yo tapo el error, pues es muy difícil que yo logre aprender, ¿sí? Porque pues si no me doy cuenta que me estoy equivocando, no soy capaz de aceptarlo, voy a volver a errar, ¿sí? Entonces es como aprender a tener esos entornos controlados que me permitan avanzar. Sí. Y además, por lo que escuché un poquito, el tema de agilismo se refiere a eso, ¿no? A probar, a ajustar, si no mal recuerdo lo decías de esta manera, y poder, de alguna manera, como corregir, ¿no? Entonces, me imagino que deben tener cierta adaptación al tema de los errores, ¿no? ¿Para qué? Para poder aprender y ajustar de manera rápida. Absolutamente lo has dicho porque se trata, o sea, si te das cuenta cuando yo hablo de entregar valor continuamente al cliente y adaptarnos, a probar y adaptar, ajustar y adaptar, se refiere precisamente a eso. O sea, si yo entregué algo en un tiempo, por ejemplo, y el cliente por alguna razón quiere cambiar o algo, o erramos en algo, pues rápidamente yo puedo ajustar. Entonces eso me genera una cultura de aprendizaje constante. Entonces es súper valioso lo que dice amigo, porque efectivamente necesitamos aprender a vivir con el hecho de que pues nos equivocamos, ¿sí? Obviamente en un entorno controlado, pero eso nos da formas de aprender a hacer las cosas de forma más eficiente y productiva, que es lo que al final buscamos siempre en las organizaciones con los proyectos y productos que hacemos, ¿sí? Y lo otro que es muy importante es tener un mismo foco. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un mismo foco y todos vamos para el mismo lado, eso nos permite generar colaboración entre nosotros, pues porque queremos lograr una meta como equipo. Entonces si todos estamos mirando para allá, pues nos colaboramos. Si a ti te hace falta algo, yo puedo colaborarte con eso como equipo, ¿sí? Porque estoy pensando más allá de mí, sino de necesitamos un foco y ese foco lo cumplimos y colaboramos entre cada miembro del equipo, ¿sí? Entonces digamos que eso es de equipos. Y desde líderes necesitamos primero aprender a delegar, que era un poco lo que te decía ahora con el tema de tomar las decisiones como equipo. Cuando yo como líder aprendo a delegar, le entrego poder a mis equipos para que ellos puedan actuar oportunamente para afrontar los retos o dificultades que se presentan. Si yo no le doy poder a mis equipos, es muy difícil que ellos se hagan cargo de ser oportunos en el momento de generar valor, ¿sí? Entonces es súper importante que yo como líder aprenda a delegar, que también hace parte un poco de cultivar la confianza desde el líder que soy. Por otro lado está el tema de ser un líder que sirve a los equipos. ¿A qué me refiero? Ese tema de que un líder es un superhéroe que se las sabe todas y que dice cómo son las cosas, eso ya está como medio mandado a recoger, ¿sabes? Como que hoy en día en un mundo como el de hoy, que recargar el poder y las decisiones en una sola persona, pues solamente genera
retrasos, reprocesos y como limitaciones en el crecimiento del desempeño de un equipo. Entonces, realmente la función principal de un líder es lograr mantener un ambiente seguro donde los equipos puedan desarrollarse y elevar su desempeño a través del aprendizaje constante. ¿Sí? Si yo como líder genero un entorno donde mi equipo eleve sus competencias, ahí voy a poder generar más productividad y resultados, ¿sí? Porque es como la función del líder. Como el líder necesita ser capaz de darse cuenta que es un miembro más del equipo con el que construye, el que logra al mantener, logra ver el potencial de cada miembro de su equipo, ¿sí? Entonces es como eso, como ese mantener al equipo y cultivar el equipo, ¿sí? Otra cosa es, el líder necesita estar convencido del objetivo que lo convoca como líder y ser tan inspirador que a su equipo no le quede como más remedio que seguir también ese objetivo del líder, ¿sí? Y eso cómo se hace, cultivando una conciencia compartida. O sea, todos miramos hacia el mismo lado, todos estamos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces como que ese foco que sigue el líder. Si el líder es como, cuando hablamos de líder inspirador, se refiere a eso, no tanto para seguir al líder realmente, la idea es seguir lo que sigue el líder, y ese es el real poder de un equipo, ¿sí? Como ser capaz de saber qué es lo que es importante para lograr a nivel de resultados y productividad, y que el equipo esté como comprometido a seguir ese objetivo y esa visión, ¿sí? Entonces es como el real poder de un líder, como que si él está convencido de lo que lo convoca realmente a ser líder y logra inspirar a su equipo a que eso pase, los resultados van a ser extraordinarios, porque estamos todos como comprometidos con esa visión. Y algo que también es muy importante es que el líder también tiene que ser el primer convencido de la importancia de apoyar los procesos de aprendizaje, ¿sí? Un equipo que no tiene conciencia de la importancia de aprender no evoluciona. O sea, si ya lo sabes todo, pues ¿cómo creces? No hay chance, porque ya te lo sabes, ¿no? Entonces necesitamos aprender cómo reconocer esas cegueras. ¿A qué me refiero? A veces no sabemos que no sabemos, es como el primer paso, ¿no? Yo no sé ni que no sé esto. Luego el siguiente paso es, bueno, ya sé que no sé. Y el último paso es ya que estoy abierto y comprometido a aprender para lograr esos resultados esperados, ¿sí? Entonces es como aprender a darnos cuenta de la importancia de esos procesos de aprendizaje, ¿sí? Como líder, si como líder estoy comprometido a darme cuenta de la importancia de eso, seguramente mi equipo también va a empezar a evolucionar de una forma muy distinta cuando pues yo hago de cuenta que todos tienen que saber todo y ya. ¿Sí? Precisamente es una construcción colectiva de aprendizaje para generar resultados extraordinarios siempre, a través de las lecciones aprendidas y como de los otros conceptos que ya hemos visto, ¿sí? Y como último, un poquito para ambos, así antes de que me preguntes, como para cerrar, me parece importante como que los equipos y sus líderes traigan a conciencia que vivimos en un mundo incierto. O sea, es de verdad que creo que he hablado un poquito todo este tiempo del tema del entorno complejo, y me refiero a eso, o sea, nuestro mundo es incierto y asimismo el real aprendizaje y el real como éxito de un equipo, de una organización, es aprender a sortear ese cambio. O sea, puede que el cambio esté, la incertidumbre esté, pero si yo como organización, como equipo, como líder, soy capaz de aceptar como desde la conciencia que eso existe, puedo volverme un maestro en sortear los cambios, ¿sí? Porque el control se vuelve una ilusión y lo que más valor nos empieza a generar en este momento como humanidad y como organizaciones es ser conscientes pues, que la incertidumbre hace parte de nuestra vida y que solo vamos a sobrevivir si logramos adaptarnos a lo que va llegando, ¿sí? Entonces como hacerle frente, aprender a hacerle frente a esos cambios nos da realmente la maestría para sortearlos y para realmente generar resultados en estos ambientes que son pues inevitables, ¿sabes? Entonces eso era como lo que quería dejar. Obviamente este es un tema supremamente amplio, ¿sí? Digamos que yo acá estoy trayendo como lo más fundamental, pero sí me importaba mucho que nos diéramos cuenta que a pesar de que existen nuevos pensamientos como el agilismo, nuevas mentalidades, existen herramientas, digamos, o marcos de trabajo que me agilizan eso en las organizaciones, no puedo olvidar que la cultura de la organización y las personas en las organizaciones son las que hacen esto posible, ¿sí? Y que puedo tener como muchos marcos o muchas estructuras o muchos procesos, pero si las personas no están dispuestas a hacerlo, no va a pasar. Entonces ahí es donde cobra la importancia
que hablamos hoy del coaching, esas características como también muy generales desde los líderes y los equipos para poder hacernos cargo de traer nuevas formas de hacer las cosas a nuestras organizaciones. Perfecto, Luisa, pues muchísimas gracias. Me quedo con este tema que, como ya te decía, para mí es nuevo. Te agradezco mucho pues que nos des tu visión, tu perspectiva acerca de lo que es el agilismo y cómo lo vives desde tu perspectiva, cómo aplicarlo además en las empresas. Me quedo con temas importantes, el tema de resignificar el error, por ejemplo, creo que sería indispensable, no nada más en las organizaciones, sino creo que también en la vida personal, ¿no? Para tratar de vivir menos dentro de estados de culpa y quizá eso nos permite enfocarnos un poco más. El tema de la responsabilidad también, de hacernos responsables de todas nuestras acciones. Sin duda, también el tema de tener competencias conversacionales para poder pues lograr acuerdos que nos permitan alcanzar objetivos y, bueno, pues sin duda también el tema de los líderes, quienes son los que también tendrán que conocer y poder empujar a sus colaboradores con base a las aptitudes o destrezas que vean en cada uno de ellos, ¿no? Luisa, pues agradecerte nuevamente por este tema tan interesante, recordarles también que estás en Conexión Viva, por si alguien de los que nos ve está interesado, pues igual también para que podrías hacer alguna sesión a distancia, ¿no? Sí, por supuesto, si están más interesados en profundizar en agilismo, en profundizar como en esta unión del agilismo con el coaching, obviamente estoy súper dispuesta a servirles. También me pueden encontrar en LinkedIn como Conexión Viva y también mi perfil personal es Luisa Fernanda Méndez Rodríguez. Así que por si también me quieren ubicar, está bien, yo súper dispuesta a colaborar. Luisa, pues no me queda más que agradecerte, esperemos que no sea la última, hay creo que muchos temas todavía, algunos todavía dentro de esta temporada de lo que es el coaching aplicado en el ámbito empresarial, que sin duda surgen nuevos temas que nos ayudan para que las organizaciones puedan también entender el proceso de cómo sirve y funciona el coaching para hacer empresas más productivas, ¿no? Pues agradecerte nuevamente por acompañarnos y esperemos vernos muy pronto, Luisa. Muchísimas gracias. A ti, Miguel, gracias. Listo. Bueno, pues recordarles también que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Believe Coaching y Desarrollo Personal. Luisa, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.